Hola, buenos días. Espero se Buenos encuentren días, muy bien. señorita. Mis disculpas Ujú. de Hola, buen día. comenzar. Buenos días. Espero que estén súper bien. Ya, yo por acá estoy un poquito resfriada, así que me van a disculpar en algunos momentos si silencio un poquito el micrófono o tomo un poquito más de agua que lo convencional. Ya, hoy estamos en nuestra última clase. Así que vamos a entregar, bueno, ayer igual entregué algunas informaciones sobre esto, pero hoy, ¿cierto? Ya sería más definitiva sobre la fecha, sobre la finalización, ¿cierto? De este módulo. Así que acá, ¿cierto? Podemos revisar que hoy corresponde el módulo 8 sobre sistemas de comunicación aumentativa y alternativa. Ya, es la última evaluación, se va a dar el día domingo como ya es acostumbrado, desde las 8:30 de la tarde hasta las 9 de la noche del día lunes, para que lo tengan presente. Y como ya hemos llegado a nuestra última clase, voy a revisar acá el calendario. El plazo para evaluaciones atrasadas quedaría desde el día martes a las 6 de la tarde hasta el jueves a la misma hora. Por lo tanto, ¿cierto? Quedaría este plazo para que toda la persona que tenga una evaluación atrasada, que va a ser desde el día martes, ¿cierto? Porque tiene que cerrar la evaluación final, ya el día martes a las 6 de la tarde hasta el jueves a las 6 de la tarde. Es sumamente importante que si usted tiene evaluaciones atrasadas y no puede rendirlas dentro de este plazo, que va a ser de martes a jueves, ya pueda enviar alguna justificación correspondiente, ya y no va a poder optar a una nota máxima, no va a poder optar a un 7 si es que no puede ingresar en este plazo. Ya, pero son 2 días, así que espero que la persona que se encuentre en esta situación, ¿cierto? Pueda ingresar en cualquiera de esos 2 días. Ya el plazo para rendir evaluaciones es el mismo, es 1 hora y media por cada una de las pruebas. Ya, si usted puede dar una pregunta frecuente es, por ejemplo, si usted tiene más de una evaluación atrasada, por ejemplo, completa una el día martes, después, si desea, continúa el mismo día o continúa al día siguiente. No hay problema en eso, siempre y cuando sea dentro del plazo estimado. ¿Ya? Y lo otro, las personas que rindan en ese plazo van a poder optar a una nota 7. Ya, no se preocupen por eso y en caso de que ya no puedan rendir, que no se presente ningún tipo de justificación y solamente la persona no ingresa, ya se califica con la nota mínima. Para que lo tengan presente, no hay oportunidades posteriores de rendición de pruebas posterior al día jueves. ¿Ya? Y Profe, una consulta, dígame, disculpe que la interrumpa. Después, ¿con qué dígame. módulo continuamos? Tengo entendido que educación inclusiva conmigo, ¿ya? Pero les vamos a confirmar de todas formas en el grupo de WhatsApp. Ya, don Mario o yo, si es que tomo el módulo, les voy a confirmar en el grupo. Ya, pero los días, ¿cierto? Es Se más que mantendrían. nada, Sí, dígame. sí, es que es más que nada para descargar el PDF igual. Por Aún no está eso me disponible. gustaría, Ya, si es ya. educación inclusiva conmigo, les recomiendo que aún no lo descarguen. Ya, y pues, voy a consultarlo bien con administración para comentarles cuando ya esté disponible el documento porque se realizó una modificación. Ya, entonces los temas no van a ser los mismos que el documento que está en aula. Eso es importante comentarles. Así que voy a consultar ya para que el día lunes o martes a más tardar ya le entreguen la información, ¿cierto? Estoy tratando de que salga o lo más pronto posible este nuevo documento. ¿Ya? Y como le decía, va a ser un documento que tiene otra estructura, tiene otros módulos. Es totalmente distinto al que está en aula. ¿Ya? Para que no consideren el que se encuentra ahí. Hay algunos temas que son los mismos, pero es como solamente un tema se mantendría igual. Entonces, para que no estudien de ese documento, también es bastante largo, así que no consideren el material de aula. Ya voy a tratar de que día lunes o martes a más tardar esté disponible el material que deben estudiar, ¿ya? Y se les va a confirmar igual.
ya porque hasta ahora tengo entendido que sería educación inclusiva, pero esa información la ve directamente dirección. Así que ellos se encargan, ¿cierto?, de decirnos cuál es el módulo que corresponde, ya, y dar todos los comunicados oficiales. Así que atento al grupo de WhatsApp, solamente ahí se les va a informar. Pero como decía, lo más probable es que sí sea ese módulo, ¿ya? Y hay otro de psicología, pero me parece que se va más adelante. Ese vendría después. Entonces, ¿cierto? Estamos, damos por iniciada esta clase, que es la última, con los sistemas de comunicación aumentativa y alternativa. La comunicación, ¿cierto? Como muchos sabemos, es el proceso mediante el cual, ¿cierto? Existe diferentes componentes, un emisor, un receptor y también un mensaje. Y a través de esto se establecen conexiones que son momentáneas, ¿cierto? En un espacio determinado y así nosotros vamos intercambiando, ¿cierto? Cualquier tipo de información, podemos comentar en realidad lo que queramos. La conexión, ¿cierto? Humana es algo fundamental para la interacción entre nosotros. Ya, si nosotros no somos personas muy sociales, ¿cierto? Necesitamos del apoyo de nuestros pares y también, ¿cierto? Socialmente se establece que nosotros también generemos vínculos con las demás personas. Ya, porque, por ejemplo, si nosotros no quisiéramos interactuar con nadie, si nosotros quizás elegimos, ¿cierto?, no interactuar con ninguna persona, ya no podríamos satisfacer todas nuestras necesidades, ¿cierto? Independiente, cuando somos niños vamos a generar algún tipo de comunicación con nuestros cuidadores principales, ¿cierto? Primeramente iniciamos con el llanto, ¿cierto? Ya estamos comunicándonos. Comunicamos que nos sentimos mal, que necesitamos algo. Ya si somos adultos y decidimos dejar de comunicarnos con el mundo, también va a ser muy difícil porque también tenemos que conseguir cierto, aunque económicamente tengamos mucho dinero, ¿cierto? También tenemos que comunicarnos de algún modo, ya sea verbal o no verbal, para poder comprar, para poder satisfacer cualquier necesidad que se nos vaya presentando en el camino. Ya, entonces, ¿cierto? Establecer este proceso comunicativo va a exigir, ¿cierto?, que estos tres canales estén en interacción. También es importante establecer que la comunicación no es netamente verbal, no son solamente las palabras, también van a ser nuestros gestos, también nos podemos comunicar a través de la escritura, ya a través de sonidos. Algunas personas no tienen un lenguaje que es verbal o tenemos personas que pronuncian muy poquitas palabras. En el caso de ellos van a requerir algún tipo de apoyo para poder, ¿cierto?, comunicar todo lo que desea. Nos pasamos a estos sistemas de comunicación aumentativa y alternativa. ¿Qué es, cierto? Un sistema de comunicación aumentativa y alternativa. La comunicación aumentativa y alternativa incluye todas las modalidades de comunicación, aparte del habla, ¿cierto? El habla oral, ¿ya? Utilizadas para expresar pensamientos, necesidades, deseos e ideas. Todos utilizamos, em, todos utilizamos ese tipo de comunicación cuando usamos gestos, por ejemplo, expresiones faciales. Ya estamos diciendo algo sin decirlo. Ya, si utilizamos algún tipo de símbolo o algún dibujo o escritura, ya podemos entregarle un mensaje al resto. Ya, es importante tener en cuenta que es posible adaptar ciertos sistemas de comunicación, ya por ejemplo, si nosotros tenemos a personas que pronuncian muy poquitas palabras o que su lenguaje oral es casi nulo. Ya vamos a necesitar también que esta persona nos diga en algún momento cómo se siente, ya, cómo nos va a manifestar si, por ejemplo, tiene alguna dolencia, algún malestar físico. Ya, quizás nuestra persona no va a comunicarlo oralmente, pero va a tener el recurso del llanto, ¿ya? También si nuestra persona logra atender, ¿cierto?, nuestra consulta, y nosotros vamos y le preguntamos, ¿qué te duele? Puede ser que nuestra persona no sepa comunicarnos, ¿cierto?, qué le duele en ese momento.
Ya, ahí nosotros podemos comenzar, ¿cierto?, a preguntarle de alguna forma, como preguntar qué siente, nosotros mismos utilizar nuestro cuerpo como herramienta para saber qué es lo que le molesta o qué es lo que necesita, ¿cierto? Si tenemos a alguien, un pequeño que está llorando solamente, no tiene nada de nulo en el lenguaje oral, queremos saber qué le sucede. No tiene ningún tipo, no tiene otro tipo de comunicación, ya no es muy gestual. Nosotros sabemos que le sucede algo, pero no sabemos qué. Primeramente, descartamos eh, descartamos, ¿cierto?, cualquier indicio del ambiente. Si vemos que está llorando y quizás está mirando algún objeto, quizás es porque quiere alcanzar ese objeto, ¿ya? Pero si solamente llora, ya no es nada del ambiente, tampoco es algo sensorial, ya quizás no es que le esté molestando algo de ese lugar, quizás le duele el estómago. ¿Ya? ¿Cómo vamos a ver? Ahí utilizamos nuestro cuerpo, usamos nuestros gestos, podemos decir, por ejemplo, nos tomamos el estómago y hacemos carita de dolor, le decimos, te duele acá, se siente duro, ya, y puede ser que ahí nuestro niño, ¿cierto?, responda a nuestro mensaje y se tome la guatita también y llore más fuerte, ya. De todas formas nos vamos a estar comunicando. Si nuestro niño tal vez tiene muy bajita cognición, ¿cierto? Si quizás no logra comprender nuestro lenguaje oral, ya siempre nos vamos a apoyar de nuestros gestos para poder comunicarse. Tal vez nos vamos a apoyar de algún sistema que ellos tengan, ¿ya? Que es algún sistema, ¿cierto?, para aumentar la comunicación. Ya, entonces, ¿cierto? O sea, todos vamos a utilizar distintos tipos de comunicación. Vamos a acompañar también nuestras palabras con expresiones, con gestos. También vemos muchas personas que, además de comunicar oralmente, también utilizamos muchas expresiones faciales, ¿cierto? A medida que entablamos una conversación, también utilizamos nuestro cuerpo. Por ejemplo, si estamos contando alguna anécdota o algo que sucedió que haya sido llamativo, a nosotros mismos, ¿cierto? Nos ponemos a actuar como actuó la persona en el momento o como actuamos nosotros en ese momento. Hay personas con alguna situación de discapacidad que no pueden hablar con palabras, ¿ya? Pero siempre pensemos que pueden hablar de otras formas. También hay personas que tienen un vocabulario que es muy escaso, ¿ya? Pero en esos casos pueden acompañar también este, esta comunicación con algún tipo de herramienta, ¿ya? O algún tipo de gesto que vaya a apoyar esta comunicación. En el caso del trastorno de espectro autista, según estudio, existe aproximadamente un 30% de niños y jóvenes que no adquiere lenguaje, no, lenguaje verbal. Entonces, ¿cierto? En este tipo de casos es importante establecer algún tipo de comunicación que sea aumentativa y alternativa, ya, para poder, ¿cierto?, potenciar este lenguaje que va a ser quizás de muy poquitas palabras o quizás de palabras que sean nulas. Quizás nuestro niño solamente realiza algunos sonidos. Las razones, ¿cierto?, por lo que nuestros pequeños no desarrollan este lenguaje verbal en muchas ocasiones puede tener muchos factores. Por ejemplo, ya puede ser alguna dificultad neurológica, puede ser que el cerebro de nuestro pequeño, ¿cierto? A medida que se desarrolla, procese la información de una manera diferente. Ya, por lo tanto, tenga dificultades en comprender el lenguaje verbal, en poder integrarlo. También algunos niños suelen desarrollar un retraso en el desarrollo del lenguaje. Ya también existen problemas sensoriales, ¿cierto? Asociados en algunos casos muy particulares de pequeños y jóvenes que no realizan mucho lo que es el lenguaje verbal porque sensorialmente su propia voz ya suele ser muy molesta para ellos mismos. Ya, el estímulo de escuchar su propia voz ya sensorialmente los desregula. ¿Ya?
Puede ser demasiado abrumador el escucharse a sí mismo. También habíamos visto que existen dificultades en la imitación. Esto también puede dificultar la adquisición del lenguaje verbal. Si vemos a nuestros pequeños que muchas veces no realizan contacto visual, ¿cierto? No, no ven, ¿cierto? Esta expresión completa que nosotros realizamos al poder comunicarnos. Cuando nosotros pronunciamos palabras, recuerden y pensemos en cómo lo hacemos nosotros. No solamente movemos la boca, ¿cierto? Sino que también hacemos muchos gestos con las cejas, con los ojos, algunos más que otros. ¿Ya? Pero si nuestro niño tiene dificultad, ¿cierto? Para poder imitar, bienvenida María Paz. Ya, si nosotros tenemos dificultad, ¿cierto? Quizás no veíamos que nuestros niños en muchas ocasiones no observaban el rostro completo, no se fijaban en los ojos en algunos casos, que la sensación era muy fuerte para ellos, y en otros casos ellos se fijaban en una parte en particular, ¿cierto? Del rostro. Por ejemplo, pueden mirar solamente la boca, pueden ver solamente las cejas, y en algunos casos no hay contacto con el rostro. Si nosotros aprendemos María Pía, perdón. Si nosotros aprendemos, ¿cierto? A través de la imitación. Nosotros aprendemos muchas cosas, ¿cierto? Imitando a las personas que teníamos alrededor, imitando a nuestros cuidadores, imitando a nuestros hermanos, luego a nuestros amigos, ¿cierto? Hay muchas cosas que aprendimos sin saber dónde las aprendimos, ¿ya? Y esto es porque de una manera innata, ¿cierto? Tenemos esta capacidad de imitar. Pero si en nuestro niño existe esta dificultad, vemos que pueden existir también puede existir, ¿cierto? Una dificultad en esta adquisición del lenguaje. Va a ser mucho más tardío que en el caso de quizás otros niños que son son neurotípicos. También, ¿cierto? Dificultades para establecer conexiones sociales y comunicativas. Para algunas personas puede existir también una falta de interés o motivación, ¿cierto? En realizar estas interacciones sociales. ¿Ya? Y por lo tanto se van a producir menos oportunidades para usar, ¿cierto? El habla. Si nosotros pensamos en cuántas veces tenemos que comunicarnos en un día o necesitamos algo, ya vamos a hablarle a otras personas. A veces puede ser que estemos solos, ¿cierto? En la casa y no hablemos con nadie en todo el día, pero de todas formas estamos enviando algún tipo de mensaje por WhatsApp, ¿cierto? Nos estamos comunicando de alguna forma. Ya no, es difícil pensar en un día en que nosotros no nos comunicamos con absolutamente nadie. O hablamos con nosotros mismos, ¿cierto? Estamos muy acostumbrados a esto. Ya hablamos con nosotros mismos, ¿cierto? Algunos nos expresamos verbalmente con nosotros. ¿Ya? O, ¿cierto? El enviar mensajes también es una forma de comunicación. Buenos días, Cintia. Ya, entonces, entonces, ¿cierto? Si existe esta dificultad y esta o falta de interés o motivación en interactuar con los demás, ¿cierto? Va a existir mayor dificultad en adquirir todas estas habilidades que nosotros vamos desarrollando a medida que, por ejemplo, solicitamos algo, ¿cierto? Nos va a costar un poquito desarrollar todo nuestra comunicación. Em, Como sabemos, en el autismo, ¿cierto? Suele ser muy amplio y multifactorial. Ya cuesta en algunas características, ¿cierto? Pueden hacer que se dificulte esta adquisición del lenguaje verbal, ¿ya? Mientras que algunas personas pueden tener un lenguaje muy limitado. Pero también existe la intención comunicativa. Si vemos que nuestros pequeños, ya en algunos casos, ya no tienen una intención comunicativa, ya, o cuesta mucho que ellos se logren expresar. Ya, pero a veces puede ser que la falta de interés también interfiera. Si pensamos en este tipo de sistemas que podemos enseñarle a nuestros pequeños para que ellos se comuniquen, por ejemplo, si no pueden utilizar palabras, si no se dificulta mucho, como en el caso de algo sensorial, ¿cierto? Si sus propias palabras le producen, ¿cierto? Una sensación abrumadora. Ya podemos implementar algún tipo de comunicación que sea a través de signos,
¿ya? O podemos utilizar, ¿cierto?, algún tipo de imagen que signifique algo. Pero si nuestro niño no tiene la comprensión para poder utilizarlo, ¿cierto? Para saber qué significa ese signo, ese símbolo, o vemos niños que derechamente no atienden ninguna de nuestras intenciones de comunicarnos, ya va a ser mucho más difícil poder implementar algún tipo de apoyo para comunicarse. Ya, hay otros pequeños que no tienen un lenguaje verbal o tienen muy poquitas palabras, pero tienen esta intención, ¿cierto?, de comunicarse. En el caso de ellos va a ser sumamente, va a ser un apoyo súper grande, ¿cierto?, utilizar algún tipo de pictograma, ¿ya? O de signo para poder seguir comunicando. Cuando hablamos de estas metodologías de comunicación aumentativa y alternativa, son herramientas que van a ayudar, ¿cierto?, en la expresión de necesidades, de ideas, de pensamientos, sea cual sea. Cuando van a ser ayuda, ¿cierto?, para el proceso de comunicación. Esta comunicación aumentativa y alternativa eh, supone, ¿cierto?, de varias modalidades. De varias modalidades, ¿cierto? Y para complementar el habla, ¿ya? O para, o como una alternativa, ¿cierto? En caso de que nuestro lenguaje verbal, ¿cierto? No esté muy disminuido. Pueden ser diferentes, pueden ser diferentes objetos, como tableros electrónicos, como imágenes, ¿cierto? Como decíamos, pictogramas, ¿cierto? O solamente gestos. Las ventajas, ¿cierto? Siempre van a ser romper con el aislamiento de la persona, ¿ya? Además, este tipo de herramientas no en ningún caso van a frenar el habla, sino que todo lo contrario, va siempre en aumento. Ya, si vemos algún tipo de apoyo en la comunicación en niños que son muy pequeños, ya suele utilizarse también para que nuestros pequeños aprendan esas palabras y las integren. Hay pequeños que pronuncian muy pocas palabras, pero al utilizar algún tipo de apoyo, ellos también van integrando palabras, ¿ya? Y las utilizando, van utilizando el apoyo y también la palabra, ¿cierto? A medida que nosotros lo vamos trabajando. Voy a mostrar un ejemplo en más ratito, ya de cómo se puede implementar este tipo de sistema. Hay una gran variedad, ¿cierto?, de sistemas de comunicación aumentativa y alternativa. Lo importante es que el contexto también sea favorecedor para poder implementar. Si tenemos un contexto, por ejemplo, si nuestro niño tiene algún tipo de apoyo, lo aprendió a utilizar en la casa. Ya, por ejemplo, nuestro pequeño utiliza estos pictogramas, ya donde ayer igual veíamos uno, donde utilizamos imágenes, ¿cierto? Con palabras, ¿cierto? Que nuestro niño, si aprende a utilizarlo, va a saber, ¿cierto?, comunicarnos algo a través de ese dibujo. Pero si, por ejemplo, utiliza este tipo de pictogramas solamente en la casa y no en el colegio, ya vamos a ir disminuyendo un poquito eh, el, el aprendizaje, ¿cierto?, de este tipo de elementos. Ya, si el contexto es favorecedor, por ejemplo, lo utilizamos en el colegio, que es donde pasamos mayor parte del tiempo, y también lo utilizamos en la casa, ¿ya? Va a favorecer, ¿cierto? Vamos a continuar agregando palabras a este pictograma. Si utilizamos pictograma, no significa que nos vayamos a quedar solamente con una serie de palabras. Vamos agregando más de acuerdo a las necesidades que vayamos detectando y a las palabras que se estén aprendiendo, ¿cierto? Siempre vamos a ir aumentando la complejidad, aumentando las acciones, aumentando todo lo que contenga, ¿cierto?, este pictograma. En algún momento puede ser que también nuestro pequeño ya no los necesite. Eso igual es súper importante. Si hablamos de personas que se comunican con algún tipo de elemento de comunicación aumentativa o alternativa, ¿ya? O ambos, en algún momento puede ser que ya no requieran de estos elementos o requieran alguna adaptación o algún sistema, ¿cierto?, que sea un poquito más sofisticado. Algo así que nuestro niño que utilizaba pictogramas cuando era pequeño,
cuando sea más grande también requiere algún tipo de apoyo, pero luego lo realiza a través de una aplicación, ¿cierto? Del celular o también de algún tipo de tablero que sea electrónico. Puede ir variando. Como decíamos, en un contexto favorecedor, ¿cierto? Este sistema va a significar que nuestros pequeños, ¿cierto? Aumenten las probabilidades de comunicarse. ¿Qué sistemas de comunicación aumentativa y alternativa podemos utilizar? Podemos encontrar. Hay diferentes instrumentos, como yo les comentaba. Por ejemplo, si hablamos de comunicación aumentativa, son herramientas que van a ayudar a mejorar o aumentar el habla que ya existe, como lo dice la palabra, ¿cierto? Aumentativa. Por ejemplo, algún tipo de software que se puede utilizar. Hay aplicaciones también, o se pueden utilizar en tablet, donde nuestros pequeños, ¿cierto? Teniendo la comprensión, ¿cierto? Y también si las habilidades motoras lo permiten, ¿cierto? Pueden comunicarse a través de escritura, ya y pueden escribirnos en estos aparatos o seleccionar imágenes y luego nos van mostrando. Ya el software va a hacer que nosotros podamos ver lo que nos está diciendo o algunas frases. Ya, tablets, como les decía, ya nuestro niño, nuestro joven va a escribir solamente ahí. Puede ser que si este elemento de comunicación tiene salida de voz, puede ser que en la misma tablet, ¿cierto? No, nos pronuncie las palabras que nos están escribiendo o que seleccionó nuestro niño joven. ¿Ya? También hay otros que son solamente visuales. Ya puede ser que nuestro pequeño seleccione imágenes y nos la muestre a través de esta tablet. Y cuando hablamos de alternativas, ya se utilizan cuando el habla oral no está presente o tenemos un habla que es muy limitada. Vamos a ver algunos pequeños que pronuncian incluso algunos sonidos solamente o nos dicen escasas palabras. Ya, por ejemplo, se podría utilizar para ellos algún tipo de tablero de comunicación con dibujos, símbolos, ya, donde la persona ¿cierto? Lo que necesita a través de esas imágenes. ¿Ya? Y recordar que todo tipo de herramienta que sea para complementar la comunicación debe ser acorde a la edad de nuestro pequeño, a la capacidad de aprendizaje que también tenga. No sacamos nada con mostrarle un montón de imágenes, ¿cierto? Y que las vaya seleccionando. En el caso de algún pequeño que tenga mucha intención comunicativa, que quizás se comunica a través de gestos, ¿cierto? Si nos va indicando lo que necesita, puede dar resultado inmediatamente si nosotros solo le mostramos la imagen. Pero si no lo complementamos con aprendizaje, ¿cierto? De decir, por ejemplo, que a nuestro niño le gusta mucho el yogur, ¿ya? Y utilizamos algún tipo de pictograma que tenga un yogur. Ya, tiene que ser la misma imagen o similar, ¿cierto? A lo que consume. Perdón. Ya, entonces, ¿cierto? Si le mostramos este yogur y le mostramos el que tiene en el refrigerador, ya hacemos la asociación. Entonces le decimos, ¿cierto? Aunque nuestro niño no tenga la intención comunicativa, también le comentamos, ¿cierto? Cuando necesites, cuando quieras comer yogur, ya nos puedes señalar directamente del refrigerador, ¿cierto? Pero cuando estés en la escuela, ya vas a utilizar esta imagen. ¿Por qué? Porque ya, ¿cierto? No va a ser lo mismo, no va a ser que nuestro niño, por ejemplo, eh, vaya a la cocina, ¿cierto? Y nos muestre el yogur, o puede ser que lo tenga, ¿cierto? En su mochila, en su lonchera, ¿ya? Y va a ser más difícil acceder a este en algún momento determinado. Así, la idea, ¿cierto? Es que también lo pueda poner en práctica, ya que no sea solamente eh, mostrar, ¿cierto? Su lonchera con señas, ya, y quizás la persona que está a cargo de ese curso ese día no va a comprender, ¿cierto? Lo que quiere nuestro pequeño, ya, porque quizás no lo conoce, ya, pongámonos en ese caso. Ya o cambiaron a la persona que estaba a cargo y quizás no va a comprender que nuestro pequeño quiere su yogur que está en la lonchera que no le alcanza.
¿Ya? Entonces, ¿cierto? Si nuestro pequeño tiene esta imagen de este yogur, ya puede utilizarla. ¿Ya? ¿Cómo? Ya le enseñamos, ¿cierto? Lo que significaba y cuándo lo podía utilizar. Entonces, ¿cierto? Va a buscar entre sus cositas y nos va a mostrar, ¿cierto? A la persona nueva le va a mostrar este yogur, la imagen, ¿cierto? Y le va a señalar además la lonchera. Claramente, la persona que está ahí, que aún no lo conoce, va a comprender inmediatamente el mensaje. Ya, va a decir, ah, ya, por eso estaba molesto, ¿cierto? Porque ya ahora entiendo lo que me quería decir. Quería el yogur que está en su lonchera. Efectivamente lo va a conseguir en ese momento. Es un ejemplo, ¿cierto?, de que deben ser adaptados, ¿cierto?, a las necesidades de nuestro pequeño o de nuestro joven. Ya, hay sistemas de comunicación aumentativa y o alternativa que no necesitan ayuda, ¿cierto? Ya que no requieren algún tipo de objeto. Ya, estos van a ser, ¿cierto?, los que aparecen acá. Por ejemplo, si tenemos como apoyo gestos comunes. Ya, si tenemos a nuestros pequeños que no pronuncian muchas palabras o que no realizan algunos sonidos y lo acompañan con gestos, como el dirigir la mirada hacia algo o que nos lleven, ¿cierto?, a buscar lo que necesitan. Eso también es un tipo de comunicación, ¿cierto? Eh, también, em, ¿cierto?, cuando existen sistemas de signos manuales, ¿ya? O lengua de señas, también se pueden implementar en caso de que sea necesario. También es un sistema de comunicación. También estos sistemas de signos manuales pedagógicos, bimodal, sale acá, ¿cierto? Esto significa que cuando simultáneamente se emplea, por ejemplo, signos y, por ejemplo, algún tipo de sonido. ¿Ya? O la modalidad visual y gestual. Por ejemplo, si nuestro niño aprende a indicarnos que algo que necesita algo, ¿ya? Y va a mirar, ¿cierto? Ese algo y además nos va a indicar, ¿ya? O va a mirar ese algo, ya va a dirigir su atención hacia allá y nos va a tomar y nos va a llevar hacia allá. De eso se refiere, ¿cierto? Son dos, bimodal son dos modos solamente. O si tenemos lenguaje oral, ¿cierto? También lo vamos a complementar con lo auditivo. Eso solamente se refiere a eso. Em, también, ¿cierto? Por ejemplo, si estamos en una fiesta, si estamos en una fiesta y queremos decirle a alguien que estamos cansados, ya nos queremos ir de esa fiesta y no queremos ser, era un cumpleaños, ya no queremos que nuestro cumpleañero se dé cuenta de que yo, ¿cierto? Voy y le digo a la otra persona, oye, ¿sabes qué? Vámonos a la casa. Ya, porque lo estamos pasando muy bien, ¿cierto? Entonces, ¿cierto? Podemos utilizar la modalidad oral auditiva y podríamos decirle, ¿cierto? A esta persona, estoy cansado derechamente, despacito le decimos, oye, estoy cansado, ya, podemos avanzar, irnos, ya. Y en la modalidad visual gestual, podríamos hacer, ¿cierto? Buscar la atención de nuestro amigo que nos invitó y cuando una vez que nos mire, nosotros bostezamos, ¿cierto? Y luego, ¿cierto? Señalamos y miramos la puerta. Ya ahí tenemos un ejemplo de comunicación bimodal, ¿sí? Comunicamos a través de estos gestos. Le decimos que queremos ir. Y claramente, ¿cierto? Como nosotros ya conocemos estos gestos, ya vamos a interpretarlo rápidamente. Ya, recordemos que también existen estos que requieren algún soporte físico también para la comunicación aumentativa y alternativa, que sería, por ejemplo, utilizar pictogramas, utilizar fotografía, em, algún tipo de aparato electrónico para comunicarnos, algún instrumento con salida de voz también. Ya, y importante recordar que este tipo de aparatos también tienen, algunos, ¿cierto? Tienen la alternativa, ¿cierto?, de que pueden irse modificando de acuerdo a las necesidades. Ya si tenemos elementos donde nuestros jóvenes pueden identificar solamente imágenes y nos muestran las imágenes,
o, ¿cierto? Pueden utilizar derechamente palabras, ¿cierto? Escritas y el elemento, ¿cierto? Va a complementar ese tipo de frases. Recordemos que los sistemas de comunicación aumentativa y alternativa en ninguna instancia van a afectar la adquisición del lenguaje. No va a retrasar tampoco el inicio del habla. Ayuda, ¿cierto?, a promover la interacción social, ¿cierto? Potencia la comunicación verbal y también no verbal. Comunicación gestual, por ejemplo. Incrementa la capacidad de habla natural que tengamos. Y hasta ahora no existe ningún tipo de evidencia que diga que estos sistemas de comunicación vayan a retrasar el habla. Ya por el contrario. Diferencias entre el sistema aumentativo y alternativo sería que el sistema aumentativo de comunicación se puede utilizar cuando existe, ¿cierto?, algún tipo de palabras o, o existe muy pocas palabras, ¿cierto? Se utiliza, ¿cierto?, para aumentar la comunicación. Va a ser una ayuda al lenguaje que ya existe. Por otro lado, el sistema alternativo, ¿cierto? Se usa cuando no podemos utilizar la voz o cuando utilizamos solamente algún tipo de gesto. Esto vamos a utilizar algún tipo de tablero, quizás, si tenemos las capacidades para utilizarlo, ya que van a ir en aumento, perdón, van a reemplazar nuestras palabras, ¿ya? Para poder comunicarnos. Por ejemplo, si tenemos algún tipo de software, ya que podemos utilizar. ¿Qué finalidad tiene y por qué van a ser importantes? Ya, la finalidad va a depender de las demandas individuales de cada persona. Recordemos que se pueden implementar muchos tipos de programas, muchos tipos de gestos, ya, pero lo importante va a ser que sea adaptado a cada una de las personas. Ya no sacamos nada con utilizar un montón de imágenes para nuestro pequeño que quizás no las va a comprender o no las va a asociar con lo que ya conoce. Si, por ejemplo, hablamos de alimentos, ya, y le mostramos a nuestro niño un montón de alternativas, ya, algunas que pueden ser sumamente conocidas para nosotros, pero si a nuestro niño quizás la imagen no le hace sentido con la imagen real. Ya, por ejemplo, si tenemos un pollo, ya, típica comida, ¿cierto? Tenemos un pollo y la imagen de ese pollo no es como la conoce nuestro pequeño. Por ejemplo, nosotros utilizamos un dibujo de un pollo asado así completo, ya, completo faenado, ¿cierto? Ya, y utilizamos esa imagen. Quizá nuestro niño nunca ha visto ese pollo entero en su casa. Quizá lo ha visto, pero ha visto partes de ese pollo, ¿sí? Por ejemplo, ha visto el trutro del pollo acompañando algo. Ya va a ser mucho más difícil que asocie, ¿cierto?, esa imagen de ese pollo completo si jamás lo ha visto. Ya, o si utilizamos algún tipo de lo mismo, el yogur. Ya, si tenemos un yogur que quizás nuestro niño no lo va a asociar. Ya, si, por ejemplo, una marca que nunca haya visto, ya, o que no sea una compra frecuente, ¿cierto?, de su casa, no la va a asociar con un yogur. Ya lo va a asociar quizás con otra cosa, quizás el vasito del yogur lo va a reconocer, pero no va a saber realmente qué es. Y como decíamos, va a depender, ¿cierto?, de las demandas individuales de cada persona. Si es una persona que tiene algún tipo de lenguaje verbal, no va a ser igual que para una persona que no tiene lenguaje verbal, solo se comunica por gestos. Ya no va a ser igual la implementación que vayamos a realizar. Si estamos trabajando con una persona que se comunica con gestos, no tiene lenguaje verbal en absoluto. Ya, quizás lo más, para aumentar esa comunicación, podríamos implementar el uso de imágenes o podríamos utilizar algún tipo de software, ya, para que nos pueda, con salida de voz, ya que nuestro niño aprenda, ¿cierto?, a reconocer las imágenes, las asocie y vaya seleccionando en su tablero y este tablero nos vaya diciendo lo que necesita. En cambio, si tenemos algún pequeño que
eh, utiliza algunas palabras, ya, pero son muy escasas, pero no realiza mayores gestos. Quizás podemos potenciar, ¿cierto? Este lenguaje, aumentarlo, eh, comenzando a trabajar con algún tipo de señalamiento. Ya va a ser distinto cómo se va a implementar para cada caso particular. Entre las necesidades para el uso de las herramientas estaba, ¿cierto?, el aumentar el habla natural que ya existe, recordando que en ningún momento, ¿cierto?, se va a disminuir la adquisición de las palabras, sino por el contrario, siempre se va a ir en aumento a medida que vamos trabajando, ¿cierto?, con pequeños que quizás tienen escaso lenguaje verbal o incluso realizan solamente sonido. También puede ser que a través de este tipo de herramientas vayan adquiriendo nuevas palabras o nuevos gestos, nuevos signos, ¿cierto? Que vayan, claro, aumentando, ¿cierto? La capacidad de comunicarse. También está entre las necesidades, ¿cierto? Proporcionar una modalidad de output primario de comunicación. ¿Qué significa esto? Que proporcionar, ¿cierto? Vamos favoreciendo, ¿cierto? Si vamos pronunciando nosotros las palabras, si las vamos viendo en las imágenes, nuestro niño también va a ir adquiriendo esa palabra. Servir también como una estrategia de intervención del lenguaje. Ya les voy a mostrar un video para que lo podamos comprender mejor, ya lo que es que sirva, ¿cierto?, como una estrategia de intervención del lenguaje. Esa la vamos a dejar pendiente. Pero se la vamos a ver a la vuelta, pero voy a comentarles lo último. Y su implementación, ¿cierto? Es importante ya que garantiza el desarrollo de la comunicación, además potenciar la aparición del habla. En ningún momento, como les decía, se dice que a través de implementar algún tipo de apoyo en la comunicación vaya a disminuir esta capacidad que tenemos para comunicarnos. Quizás podemos ver a pequeños que utilizan mucho este tipo de elementos y a medida que van creciendo ya no van incorporando las palabras. Por lo tanto, ya no va a ser necesario que utilicen algún tipo de apoyo, ¿ya? O el apoyo vaya variando con el tiempo. Ya no vamos a utilizar los mismos pictogramas que utilizábamos cuando éramos pequeños. Ya van a ir variando, ¿cierto? De acuerdo a la necesidad que tenga en ese momento. Estamos hablando de alguien más grande. Puede ser más útil algún tipo de aplicación en el celular. Ya, sí que existen escasas palabras, por ejemplo, o su lenguaje verbal es muy poquito. Ya, vamos a quedarnos hasta aquí. Ya, vamos a tomar un pequeño break, ya, de 15 minutos. Vamos a volver a espera, a las 11:05. Ya, y vamos a ver un videito más explicativo de esto. Ya, así que nos tomamos este pequeño break. Ya, a las 11:05 volvemos. Ahí sí. Ya estamos de vuelta. Eh, Ya bueno, estamos. junto con saludar a las personas que se integraron durante el primer bloque o en este, ya voy bueno, les comento que nos encontramos en la última clase de este módulo. Ya se estableció una fecha para las evaluaciones atrasadas. Ya la última prueba va a ser como de costumbre el día perdón, el día domingo, mañana, desde las 8:30 de la tarde, hasta el día lunes a las 9. Ese horario no se va a cambiar. Pero para las evaluaciones atrasadas, ya tenemos un día que va a ser desde el día martes a las 6 de la tarde. De todas formas, lo voy a reiterar en el grupo para personas que no están tan bien. Me veo un poquito cortada. Desde el día
martes a las 6 de la tarde hasta el jueves a las 6 también va a ser el plazo para rendir evaluaciones atrasadas. Posterior a ese plazo ya no hay más oportunidades de rendir sus evaluaciones, ya es súper importante eso. ¿Ya? Y bueno, la prueba queda la última para el domingo en la tarde, ¿cierto? Hasta el lunes, eso es modificable, y la otra sería desde el martes a jueves. Lo voy a retirar al grupo para que no se preocupen, sino para que lo recuerden, ¿cierto? Estamos viendo, ¿cierto?, estos sistemas de comunicación aumentativa y alternativa. Además, les comento que también estoy con mucha molestia en la garganta, así que si en algún momento silencio el micrófono o desaparezco un ratito es porque tengo mucha tos. Ahí me van a ver tomando harta agüita, pero no se preocupen, no es nada de que nos quedamos sin audio, nada, es que yo lo silencio. Ya, entonces, como estábamos hablando, ¿cierto? La finalidad que tienen estos sistemas de comunicación aumentativa y alternativa va a depender de las demandas individuales de cada una de las personas. Ya puede que nuestra persona requiera algún tipo de apoyo en su comunicación o requiera algo que es total, ¿cierto? Porque no presenta un lenguaje verbal. Entre las necesidades, ¿cierto? Teníamos que era aumentar el habla natural, proporcionar, ¿cierto? Algún output, ¿cierto? Que potencie la comunicación, ¿ya? Y nos va a servir como estrategia también para la implementación, para la adquisición del lenguaje, ¿ya? Y es sumamente importante poder comunicarnos, ¿cierto? Imaginen qué frustrante pudiese ser que nosotros necesitemos algo o nos duele algo y no sepamos cómo comunicarlo. Ya les voy a mostrar un video sobre estos sistemas de comunicación aumentativa y alternativa. Y voy a pausar un poquito la grabación. Podemos ver un ejemplo que está muy clarito de cómo se puede implementar el uso de pictogramas. Los pictogramas, como les había comentado, son sumamente beneficiosos para muchos de nuestros niños. Ya nos sirven también, se veíamos para expresar emociones, nos sirven para poder comunicarnos. Como veíamos en el video, ¿cierto? La implementación de este tipo de elementos de pictogramas, entonces comienza con ejemplos muy cotidianos. Y a medida que va aumentando la pronunciación de algunas palabras, el conocimiento de algunas palabras, se van implementando, ¿cierto?, otros elementos, se va complejizando un poco más. Veíamos a nuestro niño que al principio reconocía las fotografías de sus familiares. Empezó, ¿cierto? Le mostraban estas fotografías y él también iba repitiendo las palabras, sumamente importante, ¿cierto? Podemos ver que nuestro pequeño, ¿cierto? Comenzó a interiorizar también estas palabras que le iban mostrando. Luego de eso, ¿cierto? También agregaban acciones, ¿cierto? Como hacer pipí, ¿cierto? O dar un abrazo, ¿ya? Y los colores, ¿cierto? Iba integrándolos también a su vocabulario. Recordemos que lo primero es, ¿cierto?, reconocerlo, después iba formando oraciones y también iba nombrando cada una de las palabras. ¿Ya? Súper buen trabajo ese. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Veíamos a nuestro niño que finalmente armaba ya oraciones que eran un poquito más elaboradas, ¿cierto? Cada vez más largas, se iban añadiendo también nuevos conceptos. Ya, ese es un tipo un ejemplo de implementación de este tipo de programas. ¿Cuándo se debe utilizar algún tipo de apoyo en la comunicación? Ya la enseñanza debe comenzar lo antes posible, ¿cierto? Ya que su uso puede favorecer la aparición del habla. Además, potenciar el desarrollo de funciones lingüísticas como realizar peticiones, solicitar ayuda, expresar rechazo. Ya, como decíamos, ¿cierto? Lo antes posible. A nuestros pequeños, como veíamos también en el ejemplo, ya les puede favorecer el utilizar este tipo de herramientas. Ya, si vemos si se implementa de manera correcta, como en el caso de estos pictogramas, ¿cierto? Veíamos que nuestro pequeño también iba pronunciando cada una de las palabras que aparecían ahí.
Siempre no olvidar, ¿cierto? Con lo más significativo que tenga nuestro pequeño comenzamos a trabajar y lo cotidiano. Ya en el ejemplo veíamos imágenes que, bueno, las fotografías eran reales, ya, pero también se pueden utilizar otro tipo de imágenes, quizás una imagen más real también puede hacer mucho más sentido para nuestros pequeños, ¿ya? En cuanto, bueno, a los colores, eso ya es otra cosa, pero en cuanto a alimentos, por ejemplo, quizás no utilizar el dibujo del alimento si nuestro niño quizás tiene dificultades en ese sentido, quizás utilizar una fotografía real de algún alimento. Eso se puede realizar y para algunos pequeños es más fácil de comprenderlo así, para otros a través de dibujo va a ser mucho más significativo. Ya, va a depender de nuestro pequeño. Em, con la utilización de este tipo de elementos se logra reducir la aparición, ¿cierto?, de la frustración. Y por tanto se disminuirían, ¿cierto?, estas conductas disruptivas. Si pensamos que nosotros necesitamos algo, ya, queremos algo, tenemos hambre, por ejemplo, ya, y estamos en un contexto, por ejemplo, no estamos en nuestra casa. Quizá en nuestra casa nosotros simplemente vamos y lo tomamos, o nos acercamos, ¿cierto?, a la cocina o al refrigerador. Pero si pensamos en que tenemos mucha, ya estamos en otro contexto, ya salimos de la casa, estamos en el mall, ya, o estamos en el centro de nuestra ciudad. Ya, quizás nuestro pequeño va a tener hambre y para poder solicitar, si es que no existe lenguaje verbal, ya, si es que nuestro pequeño tampoco utiliza algún tipo de señalamiento para pedir ayuda o no toma al adulto y le indica dónde vamos, ya que quiero esto, ya puede ser muy frustrante, ¿cierto? Que no nos comprendan, no comprendan lo que nosotros sentimos en ese momento. Ya si tenemos hambre y no sabemos cómo decirlo o no vemos algún tipo de alimento cerca como para poder mostrarlo, decir efectivamente tengo hambre o le mostramos algún tipo de comida, nos acercamos ahí, pero si no hay nada que nos aporte, ¿cierto? Que podamos comunicarlo de esa forma. Ya podemos ver conductas disruptivas, ya podemos ver algunos pequeños que también recordemos lo que vimos ayer, ¿cierto? Que hay dificultades en cuanto a la autorregulación. Ya, entonces, ¿cierto? Vamos a ver a nuestros niños muy frustrados, quizás llorando, muy molestos, ¿ya? Y nosotros, ¿cierto? No vamos a saber cómo atender a esa conducta, ¿ya? Porque no vamos a encontrar quizás la solución inmediata, porque puede ser que nuestro niño solamente tenía hambre. Nosotros vamos a comenzar a buscar qué es lo que puede haber ocurrido, le duele algo, eh, o bueno, sucede, ¿cierto?, con personas no tan cercanas, por ejemplo, si los padres que generalmente conocen más a los pequeñitos van a comprender mucho más fácil qué es lo que puede necesitar, pero aún así es complejo. Ya quizás, ¿cierto?, no vamos a comprender inmediatamente que lo que necesita nuestro pequeño es comer algo, simplemente eso. Ya nuestro niño puede estar muy molesto, ¿cierto? Si no lo estamos comprendiendo lo que nos está tratando de decir y tampoco hay una forma de poder comunicarlo. Entonces, ¿cierto? En esos casos, el tener algún elemento que diga lo que necesita sería sumamente ventajoso. También la implementación permite favorecer la autonomía y el desarrollo de aprendizaje. Es sumamente importante. Si tenemos a nuestros pequeños que nos pueden comunicar, que necesitan algo, que necesito tal cosa, vamos a tener pequeños que van a ser mucho más autónomos, ¿ya? Porque ellos van a expresar, ¿cierto? Lo que sienten, lo que necesitan. En cuanto a la toma de decisiones, ¿cierto? Ellos van a ser partícipes, van a poder expresar. Y también va a favorecer el desarrollo del aprendizaje. Recordemos que si tenemos este tipo de elementos, ¿cierto? Va a favorecer a nuestros niños que van a comprender mucho mejor el uso de las palabras, ¿cierto? De las acciones. ¿Cómo se implementa? Ya, primero, ¿cierto? Se tiene que conocer el tipo de lenguaje que tiene nuestro pequeño, ya, para buscar qué herramienta es más propicia para ellos. Ya, esto puede implicar, ¿cierto?, que quizás la persona que va a implementar este programa puede ser algún profesional que está trabajando con nuestro pequeño,
Tiene que llegar a algún tipo de acuerdo también con los familiares, porque es cierto, la persona que va a estar más cerca de, de la implementación de esto finalmente va siendo la familia y también el colegio. Entonces, si tenemos a nuestros padres que pueden trabajar para potenciar este tipo de elementos, ya también lo van a llevar al colegio y en el colegio se va a continuar trabajando en la misma línea. Estamos hablando de un profesional externo al colegio, ya que comienza con la implementación de este programa, lo sugiere, ¿cierto? Debe conocer también cómo es nuestro pequeño, cómo se comunica, ya, porque, por ejemplo, puede ser que nuestro profesional conozca a nuestro pequeño solamente en el contexto de intervenciones. Ya, puede ver que hay intención comunicativa, sí, nuestro niño intenta comunicarse con esta persona, y cómo lo hace, a través de señas, ya a través de gestos, a través de algunas palabras específicas. Entonces, ¿cierto? Una vez que comprendamos las necesidades de nuestro pequeño, ya, y también las capacidades, ya podemos elegir una herramienta que sea lo más adecuada posible. Recordemos que pueden ser cualquier tipo de elementos, pero por ejemplo, si le entregamos algún tipo de tablero electrónico, como esa tablet que tenemos ahí abajito, ya a nuestro pequeño, y nuestro pequeño tiene dificultades en cuanto al manejo de este tipo de plataformas. Ya no lo vemos muy seguido porque vemos que nuestros niños, ¿cierto?, son muy hábiles con este tipo de herramientas. Pero si nuestro niño tiene dificultades en la manipulación de este elemento, puede ser que la comprensión la tenga para poder utilizarlo, pero puede tener dificultad para manipularlo, ya por algún tema físico tal vez, ya, o puede ser muy grande, o podemos tener a nuestro niño que quizás es muy pequeñito, ya le va a costar manipular un elemento tan grande. Ya tenemos que tomar todas esas consideraciones antes de implementar algún tipo de apoyo en la comunicación, sea aumentativa o alternativa. Si ya tenemos a nuestro pequeño que quizás le va mucho mejor con las imágenes, las comprende mucho mejor, ya no corre el riesgo de que se le caiga, por ejemplo, si es una tablet, por ejemplo, que es más grande y más pesada, ya se utiliza ese tipo de elementos. Si vemos que nuestro niño quizás tiene dificultades en la comprensión de las imágenes que le estamos mostrando, ya, quizás vamos a utilizar no dibujos, como les decía, quizás fotografías reales. Ahí vamos graduando, ¿cierto?, lo que necesita nuestro pequeño. Después de elegir estas herramientas, es importante entregar, ¿cierto?, el aprendizaje para poder manipular este elemento, ¿ya? Y también a las personas que le rodean. Que si nosotros entregamos, estamos trabajando, por ejemplo, como en el video, lo que veíamos a nuestro niño que está trabajando con la implementación de pictogramas. ¿Ya? Si nosotros lo trabajamos en una intervención, por ejemplo, una intervención fuera del colegio, estamos trabajando el uso de estos pictogramas. Es importante también enseñarle a los padres, ya, si tenemos contacto con el colegio, ideal, o si se realiza en el mismo colegio, algún profesional del mismo establecimiento está trabajando con este tipo de elementos, ya que también le enseñe a los profesionales que están ahí en aula con nuestros niños, ya, porque también, ¿cierto?, ellos van a ser las personas que más van a utilizar este tipo de elementos para comprender a nuestros niños. Y también apoyarlos en el aprendizaje y la adquisición de nuevas palabras. Ya, pero si solamente, por ejemplo, si lo utilizara solamente un profesional externo del colegio y no le enseñara a los padres, por ejemplo, lo que se está trabajando con ese elemento. Ya, la verdad va a ser mucho más lento el aprendizaje, no se va a generalizar porque para generalizarlo esto tiene que ser aplicarse en diferentes contextos. No estaría cumpliendo la función, ¿cierto?, que tiene por ejemplo, si nuestro pequeño está utilizando este tipo de tableros como el de aquí abajito, que son estos pictogramas. Ya, si solo lo está trabajando en una intervención aparte, una vez a la semana, ya va a costar mucho más que nuestro niño logre interiorizar, ¿cierto?, estos elementos. Por eso es importante que también se tenga comunicación con los padres, ¿cierto?, para saber también lo que necesita nuestro niño. Ya, si nosotros estamos trabajando con alimentos y nuestros padres nos digan, no, si nuestro niño para pedirnos algún alimento en específico hace tal gesto, o algo que sea muy comprensible, solamente nos lleva hacia el alimento, y en el colegio tampoco tiene dificultades porque la persona que está a cargo del curso ya
tiene la misma información que nosotros y no tiene dificultad en ese sentido. ¿Ya? Entonces no es necesario tal vez trabajar con los alimentos. Quizás vamos a trabajar otras cosas, quizás con prendas de vestir o tener implementar algún pictograma que signifique que quiere ir al baño, por ejemplo. Eso es sumamente ventajoso, ¿cierto? Porque si estamos en el colegio nos va a servir ese tipo de tarjetas, si estamos en la casa también. ¿Ya? Siempre va a ser de acuerdo a la necesidad que tenga nuestro pequeño. Importante que sea utilizado de igual manera como un acuerdo, ¿cierto? Con las personas más cercanas, que todos van a aportar, ¿cierto? Poder que nuestro niño vaya implementando nuevas palabras, adquiriendo nuestras palabras, practicar, ¿cierto? En un lugar que sea seguro y también ir ajustando las herramientas. Si quizás nuestro pequeño aprendió nuevas palabras o necesita comunicar alguna otra, ya la vamos agregando. Y quizás hay otra que ya no está utilizando tan seguido, esas las vamos guardando, hablándose todos estos pictogramas. Lo mismo con los programas de acá abajo, ¿cierto? Que tienen varias, que ahí les podemos ver, ¿cierto? Que tiene variada información. Ya quizás algo no es tan útil para nuestro pequeño, eso lo podemos ir reemplazando. Y quizás nuestro niño ahora está participando en otro tipo de talleres y necesita algunos elementos específicos de ese taller. Ya que tenemos que implementarlo porque cuando lo necesite, ¿cierto? Nuestro niño nos lo va a solicitar a través de esta imagen o a través de este texto. Ya, entonces, ¿cierto? Tenemos que identificar las capacidades, las necesidades, el contexto en que se desenvuelve nuestro pequeño también, pero no va a ser lo mismo un pequeño que, ¿cierto? Trabaja en un aula, ya con poquitos niños, tiene un apoyo mucho más especializado, ya versus algún pequeño que esté en un curso que sea muy numeroso, donde los niños sean más grandes, por ejemplo, que interactúe mucho en talleres extracurriculares, va a ser distinto. ¿Quién debe introducir este sistema de apoyo en la comunicación? Es conveniente que haya una persona de referencia para el sistema aumentativo o alternativo de comunicación implementado que coordine y dirija el proceso. Entre otras funciones, deberá actualizar la adquisición que vaya teniendo el usuario, funciones lingüísticas, vocabulario, signos o imágenes. Ya. Entonces, ¿cierto? Como les había comentado, la persona que introduce este sistema puede ser algún terapeuta, no, pueden ser muchas personas, algún fonoaudiólogo, algún profesional del equipo PIE, cualquiera sea la persona que lo implemente, que sea especialista, ¿cierto? En este tipo de programas, ya va a acompañar, ¿cierto? Va a ser la guía de nuestros pequeños. Entonces, ¿cierto? La persona tiene que estar coordinando todo el proceso, ya una persona que tiene que estar ahí pendiente si nuestro pequeño de pronto quiere comunicar alguna otra cosa y, por ejemplo, no presenta un lenguaje verbal. Y en cuanto a los gestos, ya quizás también tiene dificultad. Ya quizás depende mucho de este tipo de elementos de comunicación. Ya, entonces, ¿cierto? Se actualiza el sistema, ya, porque la persona que estaba a cargo, ¿cierto? Vio que había otra necesidad y la modificó. Ya, se observa siempre el progreso que vaya teniendo nuestro pequeño con el uso de estos sistemas de comunicación, se realizan los ajustes necesarios, ya si la persona aprende o está trabajando otro tipo de expresiones, si estamos trabajando las emociones, por ejemplo. Vamos a incorporar también ese tipo de aprendizajes a nuestro pictograma. Así estamos trabajando las reglas del curso, ya el estar en silencio, permanecer sentado, ya pedir permiso. Ya tenemos que agregar alguna imagen que nos diga, ¿cierto?, que necesitamos ir al baño, por ejemplo, que que tenemos alguna duda. Ya, también se agrega. Ya se ofrece cierto apoyo continuo para todo este proceso.
Ya, para todo este proceso, ya, y para saber qué sistema de comunicación es el más adecuado, ya es necesario realizar algún tipo de, realizar observaciones, realizar evaluaciones, ya, recoger la máxima información posible. Ya, si tenemos dudas sobre la implementación de este tipo de elementos, se puede probar quizás en algún momento utilizar este tipo de tableros electrónicos, ¿ya? Y puede ser que a nuestro niño se le dificulte mucho el uso, ya no tengamos ningún progreso. En ese caso, buscamos otro sistema. Vamos a utilizar los pictogramas, pero puede ser que tampoco nos vaya bien con los pictogramas, ¿ya? O puede ser que con algún tipo de imagen en específico nos va súper bien, pero hay otras que es necesario implementar y no nos resulte la implementación. Ya, en ese tipo de casos también se puede complementar, quizá utilizar algún tipo de imágenes de las que sí nos estaban sirviendo y para las otras necesidades vamos a practicar más los gestos. Al señalar, vamos a utilizar em, em, otras formas de pedir apoyo en el aula. Esto quizás vamos a integrar también otro tipo de estrategias que sean mucho más acorde a las capacidades de nuestro pequeño. Así quizás nuestro niño pronuncia algún tipo de palabras que son sonidos más que nada, quizás utilizar esos mismos sonidos para darle la intención comunicativa. Si vemos que nuestros pequeños, ¿cierto?, no presentan esta intención comunicativa, ya que nos están comunicando de ningún modo, ¿ya? En ese tipo de casos ya se requiere también ir probando distintos elementos, desde lo más simplificado posible, ya se puede ir trabajando. Siempre se comienza enseñando algún tipo de vocabulario que sea muy específico para que nuestros pequeños vayan vinculando, por ejemplo, la imagen con el elemento real, ¿cierto? El qué significa el pedir algo, trabajar también el reconocer las necesidades de uno mismo. Si tenemos a nuestros pequeños que tienen dificultad en reconocer cuando tienen hambre, ya, también se trabaja lo que es el reconocimiento, ¿cierto?, de esa sensación, ya, de esa hambre. También se trabaja las partes eh, de lo emocional, ¿cierto? También se va a trabajar a través de este tipo de imágenes. Para terminar, si un niño requiere de este tipo de elementos, ah, ya Natalia, comprendo. Ya, para ver si nuestro niño requiere este tipo de elementos de sistemas de comunicación, es importante ver las dificultades que tenga y también las cualidades. Quizá nuestro niño de manera escrita ya puede expresarse comunicativamente. En ese sentido, vamos a utilizar, si nuestro niño escribe lo que necesita, vamos a tratar, ¿cierto?, de facilitarle las cosas y, y quizás tener siempre a la mano, ¿cierto?, algún elemento para que nuestro niño pueda escribirnos. O vamos a potenciar esa escritura, o vamos derechamente a entregarle algún tipo de elemento que sea, por ejemplo, la imagen y el escrito, ya para poder formar oraciones mucho más elaboradas. Si vemos que nuestro niño quizás escribe una palabra, ya para expresar lo que siente, vamos a incorporar más palabras a esa, vamos a formar ciertas pequeñas frases, ya también se puede realizar el tipo de tableros que aparecen ahí abajito, el tipo de tableros que aparecen ahí abajito, trabajarlo con palabras solamente, ya sumamente beneficioso para nuestros niños si tienen este vocabulario que es escrito, todo se puede potenciar. Es importante también potenciarlo, ya porque si nuestro pequeño se queda solamente con pocas palabras escritas, ya también a futuro va a dificultar que pueda expresarse. Ya, y esto
Lo que no les comenté es que ese tipo de tablero que aparece ahí abajito, ya es de una página que se llama Arasac, ya, que es una biblioteca de imágenes. Ya, por ejemplo, tienen dibujos específicos que se pueden utilizar para realizar pictogramas. Hay diferentes programas también para este tipo de elementos, ya como objetos como comida. Ahí lo pueden encontrar. La voy a escribirlo acá en el chat por si lo buscan. Ya, ese es el nombre que tiene ese tipo de tablero, ¿cierto? Ya, ahí, ¿cierto? Pueden encontrar algunas herramientas que ayudan a hacer calendarios, ¿cierto? Algunos elementos son gratuitos, ¿no? Para que lo puedan ver. Es bastante conocido. El caso de ese portal, ya es sumamente reconocido, tiene mucha, muy buena acogida. Ya desde el 2007 están implementando elementos ahí, así que igual es novedoso la propuesta que muestran ellos. Ya, si quieren conocer más sobre el tema, ya pueden revisarlo ahí en ese portal que les puse en el chat. Y tienen también ejemplos de cómo implementar frases para contar historias, para ver situaciones, ya para armar frases, no solamente los dibujos como tal, aunque también existen opciones de solo utilizar dibujos y hacerlo como a través de pictograma, pero digital. Ya también se pueden adaptar algún tipo de algún tipo de información que se entregue en las mismas clases, ya aprender a leer, a escribir, tiene mucho contenido en ese portal. Ya, recordemos que también las imágenes, también, aunque nuestros niños con TEA son muy visuales, ¿cierto? Para algunas personas el uso de imágenes no es tan beneficioso. Ya, algunos tienen mayores dificultades comprendo, Gloria, no se preocupe. Ya, algunas personas pueden tener dificultades para trabajar solamente con imágenes. Ya, si vemos que una persona tiene mayor predilección por palabras, usamos las palabras. Si es palabra con imagen, usamos palabra con imagen. Si es diferente, ¿cierto? Si nuestro pequeño no utiliza palabras, vamos a irnos más que nada a las imágenes, pero en algún momento también vamos a incorporar escritura. Eso también es importante. Imágenes claramente van a ser más fáciles de comprender, pero no lo son todo. Ya no nos cerremos en que solamente vamos a utilizar imágenes para este tipo de comunicación. Ya si nuestros niños y jóvenes prefieren utilizar palabras o frases, lo pueden hacer. Ya. Y sobre este tipo de elementos, ¿cierto? Que serían también pictogramas y utilizamos para reconocer las emociones. Ya recordemos que los niños con trastorno con TEA, ¿cierto? Tienen muchas fortalezas, también tienen dificultades en esta comprensión y expresión del lenguaje, en las habilidades sociales, en la gestión de la conducta y en reconocer y controlar estas propias emociones. Ya, como les había comentado ayer, se puede trabajar la regulación, ¿cierto? De nuestra conducta, de nuestras emociones. Ya, entonces, ¿cierto? Si trabajamos la inteligencia social, decíamos ayer, podemos potenciar el reconocimiento de estas emociones y también podemos trabajar con este tipo de tableros que están acá, que ayer les había mostrado uno que eran como tipo semáforo o tipo termómetro, ¿cierto? Que apoyaban a nuestros pequeños a poder regularse también. Ya recordemos que este tipo de elementos no solamente van a ser útiles para personas con autismo, también van a ser sumamente provechosos para los niños en su totalidad. Ya, recordemos que
lo que es el control, ¿cierto?, de las emociones y el regular nuestra conducta es un proceso que se va dando con el tiempo. No podemos pedirle a un niño de 1 año, de 2 años, ¿cierto?, que se comporte como un adulto en una situación que sea quizás muy estresante. Ya, si quizás nuestro niño tiene una necesidad inmediata, ya, por ejemplo, nuestro niño eh, quiere ese juguete, ya, nosotros si tratamos de razonar con ellos, va a ser mucho más complejo, ¿cierto? Si estamos pensando en un cerebro que aún no está completamente maduro, ya no va a tener no va a tener, ¿cierto?, ese pensamiento que tiene una persona que es mucho más grande o un niño más grande, de razonarlo y decirnos, está bien, no lo vamos a poder comprar hoy, lo vamos a comprar otro día. Entonces es sumamente importante trabajar el reconocer, ¿cierto?, cómo me estoy sintiendo, anticiparme a algún tipo de conducta que sea disruptiva, que vaya en desmedro de nosotros mismos o de los demás. Ya, entonces, ¿cierto? Existen este tipo de elementos a donde nosotros podemos identificar si utilizamos algún tipo de rostro para poder trabajar lo que es el reconocimiento de emociones, ligado también a lo que es la regulación, la regulación, ¿cierto? Y el autocontrol. Ya recordemos que siempre tenemos que utilizar elementos que sean familiares. Si nos va bien con este tipo de elementos, como estas caritas que aparecen arriba, ya no súper bien. Pero si nuestros pequeños tienen mayores dificultades, idealmente trabajar con rostros reales, ¿cierto? O si estamos trabajando con niños más grandes, ya no utilizar elementos que sean muy infantilizados, ya porque a nuestros niños los va a desmotivar, ¿cierto? Que nosotros les mostremos algo que sea muy de niño pequeño, sumamente importante, ¿ya? Y este tipo de escalas de emociones van a ser sumamente ventajosos también. Ya recordemos que esto es algo que se puede entrenar, que se puede enseñar, ¿cierto? Son nuevas habilidades. Entonces, ¿cierto? Como son nuevas habilidades, también existen muchas alternativas. ¿Ya? En algunos establecimientos existen estos como semáforos, tal cual, semáforos de emociones. ¿Ya? Y a nuestros niños se les enseña que ellos tienen que mostrar elegir cierto color donde posicionarse dependiendo de cómo se vayan sintiendo. Pero no vamos a lograr nada si nuestros niños no reconocen la emoción primeramente. Ya, cuando tengamos niños que reconozcan que me estoy enojando, que reconozcan que me estoy sintiendo muy nervioso, ya en algún momento vamos a tener algunos pequeños que reconozcan, ellos sientan que van a tener algún tipo de desregulación en algún momento determinado. ¿Ya? Y podemos ver que quizá nuestros mismos niños van a salir, ¿cierto?, del aula, se van a retirar un poquito y van a acudir solos a algún espacio de relajación dentro del aula. Ya tenemos que ser súper conscientes sobre eso y bueno, pensando también en que estamos cerrando este módulo, ¿cierto? No quiero que se queden con dudas respecto a la temática, así que si existe algún caso particular, alguna duda que quieran comentar, es el momento de hacerlo. Yo mientras voy a continuar, ¿cierto? Con esto, pero es el momento, ¿cierto?, de realizar aquellas consultas que surgen muchas veces o que hemos visto algún comportamiento que nos pareció muy llamativo de alguno de nuestros niños o de nuestros jóvenes, algo que nos llamó la atención, ¿cierto? Es el momento de consultarlo. Ya, entonces, ¿cierto? Tenemos este tipo de elementos que si se trabajan en aula suelen ayudarnos bastante para que nuestros niños, ¿cierto?, reconozcan en este tipo de escalas cómo se van sintiendo. Puede ser que en algún momento lleguemos a algún colegio, algún curso donde ya se esté trabajando este tipo de herramientas. Entonces súper, em, em, tenemos que ser súper receptivos en ese sentido. Si nuestros pequeños están trabajando con este tipo de elementos,
¿ya? O está trabajando con algún sistema de comunicación, ¿ya? Y en algún momento nos muestran alguna de estas caras, ¿cierto? O nos muestran alguna imagen como la anterior. Hay que ser sumamente receptivo, ¿cierto? Si nos está mostrando una imagen es porque necesita algo. O porque se siente, ¿cierto? Si nos muestra que está en el número 5 de esta escala, ¿ya? Si existe alguna técnica que se esté trabajando en este curso en específico, ya nosotros la practicamos también. Ya, por ejemplo, si acá, ¿cierto? Nos dice que en el 5, ¿cierto? Tengo un control de mis emociones, no tengo un control de mis emociones, necesito salir. Ahí se trabaja que nuestro niño, si por ejemplo nos muestra el color rojo, nos muestra de este semáforo, nos señala, ¿cierto? Una cara de que se siente muy angustiado, tenemos que poner harto ojo porque no vamos a pedirle a nuestro niño que continúe ahí en el aula trabajando, ¿cierto? Si quizá nuestro niño se está sintiendo demasiado abrumado en ese momento. Ya, atento a todas las señales, también atento si nuestro niño de un momento a otro cambian su postura, cambian su estado anímico. Ya, si nosotros los vemos varios días y vemos que nuestros niños trabajan súper bien, pero de un momento a otro nuestro pequeño cambia, ya tenemos que poner mucho ojo ahí porque puede ser algo que esté ocurriendo en el colegio, algún elemento que le haga sentir abrumado, o puede ser que haya ocurrido alguna otra situación en su hogar. En ese sentido tenemos que ser súper respetuosos también y si es algo que no es del colegio, siempre lo comentamos con el resto de los profesionales, ¿cierto? Para poder, ¿cierto? Comunicarlo con convivencia escolar, en este caso, que puedan analizar un poquito la situación particular de nuestro pequeño. Ya. Consejo para el desarrollo de las actividades diarias. Recordemos siempre guardarnos distancia con nuestros pequeños, no ser invasivos, no obligarlos a mirarnos a la cara. Recordemos que nuestros niños, ¿cierto? Se sienten demasiado abrumados en esos momentos y nosotros buscamos que nos miren intensamente o les damos muchos estímulos en algún momento para que nos miren, ya vamos a conseguir la reacción equivocada. Ya, si vemos a nuestro pequeño que está llorando a mares, ya y nosotros vamos y le tocamos la cara, recuerden que eso está contraindicado para ese tipo de situaciones. Ya, si vemos a nuestro niño que está llorando y todo, y necesita un espacio, ¿cierto? De contención, pero nosotros no somos invasivos en ningún sentido, nosotros solo acompañamos y cuidamos, ¿cierto? Que no se ponga en riesgo nuestro pequeño, si está llorando una hora, ¿cierto? Ahí sin apoyo, ya tenemos que ver ahí, ¿cierto? Informar qué es lo que está sucediendo. Otro dato importante, no tenemos que tomar en brazos a nuestros niños, es sumamente importante para ustedes también, para que tengan un resguardo. Nunca los tomamos en brazos. Ya, eso es importante y también lo mencionan en los mismos establecimientos. En algunos, en el mismo reglamento dice que no se debe tomar en brazos a los niños. Distinto es si en algunos cursos esto se acostumbra a tomar de la mano. Otra cosa, no ser invasivo en cuanto a buscar el saludo de beso, ya, al que nuestros pequeños nos den un abrazo. ¿Puede llegar eso en algún momento? Sí, pero no podemos estar forzando las situaciones, no podemos obligar a nuestros pequeños. Y recordemos siempre cuando pensemos si nos presentamos en un lugar nuevo, ya que pensemos que nuestros niños eh, son hipersensoriales. Pensemos siempre que cualquier estímulo que tenga, que sea sonido, que sea eh, algún aroma, que sea alguna textura, pensemos que todo va a ser una sensación muy fuerte para ellos. Si pensamos que nuestros niños son hipersensitivos, ya vamos a estar alerta, ¿cierto? No vamos a llevar un estímulo que tenga como mucho ruido, música, o que tenga colores muy brillantes, porque quizás visualmente va a ser muy fuerte la información para ellos. Ya, entonces, ¿cierto? Siempre pensemos que a nuestro niño le va a molestar esa sensación. Y ya cuando los conozcamos, ¿cierto? Vamos a saber que quizás lo toma súper bien, quizás no tiene dificultad en cuanto a lo sensorial, pero siempre vamos anticipándonos y vamos pensando que quizás ese tal sonido que es muy fuerte o esa luz que es muy fuerte o esos colores muy brillantes pueden afectar a nuestro pequeño. Si lo pensamos de ese modo, ¿cierto? Vamos a llegar de una manera muy precavida, nos vamos a tener un acercamiento, ¿cierto? Una llegada que es mucho más, menos invasiva para ellos. Y evitamos cualquier tipo de desregulación.
emocional, sensorial, sea la que sea. Muy atento a los protocolos también de los mismos establecimientos en cuanto a desregulaciones. Siempre cuidamos nuestra postura, la forma en la que hablamos, ya no hablamos, no gritamos, ¿cierto? Hablamos con un tono de voz neutro, que sea claro. Nuestro lenguaje también debe ser claro. Ya nos tenemos que quitar un poquito estas palabras muy chilenas que existen de repente. Y tratamos y a veces puede ser que nuestros pequeños nos cuestionen algunas situaciones, ya tenemos algunos pequeños o más grandes de repente, que a veces nos van a cuestionar la forma en que nosotros planteamos algún tipo de actividad o algún tipo de instrucción. Ya, entonces, si nuestros jóvenes, por ejemplo, nos cuestionan alguna información que nosotros dimos, nosotros tratamos de darla nuevamente de una forma más clara y precisa. Ya recordemos que también hay, sobre todo los jóvenes, que pueden ser a veces muy directos. Ya, entonces, ¿cierto? Si nuestro joven nos está diciendo que no le pareció como explicamos, tratamos de explicarlo nuevamente de una manera más clara. ¿Ya? Puede pasar que a veces nos sintamos muy cuestionados, no se sientan mal por eso, nos sentimos muy cuestionados por la forma en que nos van a hablar algunos de estos jóvenes o niños, ya que algunos niños suelen tener un comportamiento que es como muy de caballero. ¿Ya? Entonces, si ellos nos hablan directamente con preguntas que son muy precisas, ya nosotros también respondemos de una manera precisa. Ya, tratamos de responderle a veces a un cuestionamiento que nos hagan, tratamos de responderle de la forma más clara que nosotros conozcamos. No es necesario que nos cuestionemos la vida. Solo dando instrucciones claras, un lenguaje lo más concreto posible. Tratamos de apoyarlos en todo lo que es la rutina, tratamos de anticipar lo que va a ocurrir. Ya nos va a ir súper bien. Si no hay dudas, consultas, hasta acá hemos llegado. Ya, bueno, cualquier cosa que surja a futuro también me lo pueden comentar. En eso no tengo dificultades. Ya, si es que en algún momento, ¿cierto? Tienen alguna situación que se les haga un poquito difícil o les queda una duda sobre algún contenido en específico, estoy abierta a sus comentarios. Vamos a pasar a la asistencia, no se vayan, por favor. Ya, entonces, em, como les comentaba, estamos en esta última clase y es importante mencionar, bueno, que la evaluación, ¿cierto? Va a estar disponible el día domingo a las 8:30 hasta el día lunes a las 9 de la noche. ¿Ya? Y el plazo extraordinario se los voy a confirmar a través del grupo para que espero va a ser desde el día martes para rendir evaluaciones. Entonces, dicho esto, vamos a pasar la asistencia. Ah, Profe, sí, dígame, profe, una consulta. Ayer dígame. le escuché que íbamos a seguir esta próxima semana con clase suya otra vez. Ya, a eso iba, que se me olvidaba reiterar para las personas que se incorporaron un poquito más tarde. Es que Ya, escuché poquito. Es que, sí, dígame. ¿sabes qué pasa? Que yo el martes yo tengo que viajar fuera del país porque es un viaje que ya teníamos programado hace mucho tiempo. Ya, Entonces, si nos toca con usted para avisarle que yo faltaría esa clase viernes y sábado solamente, porque no ujú, sé si tendré, como porque voy a Brasil, comunicarme para poder ingresar a las clases. ya, sí, comprendo. Ya, lo que Mm, sucede es que hasta el momento seguirían conmigo, pero tengo que confirmar esa información, yo ay, creo que el ojalá, lunes idealmente, ya, o martes, y ya. además la recomendación que no consideren aún el material que está en el aula, porque si es conmigo se va a modificar todo ese material que aparece en educación inclusiva. Si es que corresponde a educación inclusiva Ah, después ya, y pues. lo toman conmigo, va a ser modificado el material que se encuentra. Entonces, idealmente va a ser comunicado lunes o martes a más tardar y se subiría el nuevo material. Si es que no es conmigo,
Ya, Ya de sí, todas formas porque voy a comunicar a la dirección para que les puedan avisar a la brevedad, ¿cierto? Para que ustedes también se puedan planificar. sí, claro, porque yo viajo el martes a las 9 de la mañana. Por eso Mm, o sea, sería esa clase nomás que me pierdo desde este fin de semana, porque la otra semana yo ya estoy acá. ya. Si es De con todas usted sería formas, genial. ¿Mm? gracias. De todas formas, mándame un mensajito para como recordatorio solamente, ya para ver el tema Ya, de la asistencia. Ya recordemos que si ya, nosotros, pues, si hay una inasistencia, ya se descuenta un porcentaje de asistencia que es más alto versus una justificación. Nosotros justificamos, ya, no quedamos presentes, pero se descuenta menos asistencia. Entonces, para el final del curso, ¿cierto? También se requiere un porcentaje de asistencia para poder aprobar, además de las calificaciones. Así que sí, revisar pues, asistencia también es súper importante. Si tienen, eso, si tienen alguna ausencia en algún bloque y ustedes estuvieron o justificaron y yo los dejé ausentes, avísenme para poder revisarlo antes de que finalice todo este módulo, ¿ya? Para que no se junte con otro, ya después puede ser mucho más complicado poder revertir la situación. ¿Ya? Así que vamos a pasar la asistencia. ya, Eh, profe, ya, ya. que le vaya bien. Gracias. De nada. Ya. Claudia Cuña me había comentado que no iba a estar hoy. Emma Arzola, Emma, Presente. Emma, gracias. Nicole Astudillo, Nicole, Bernardita Calderón, Presente, señorita. gracias Bernardita, Carolina Karcher, Presente, María José, por aquí estoy. gracias Carolina, Cintia Carrizo, Acá estoy, profe. gracias, Pía Catalán, Presente, María José. gracias Pía, Alejandra Díaz, Presente. ya Alejandra, vamos. Lilian Espejo, Lilian, Sonia Estuardo, Sonia, Darling González, Darling, María Lara, María Lara, Tamara Lara, Cintia Loaiza, Cintia Loaiza, Natalia Morales, Presente, profesora. gracias Natalia, Beatriz Moya, Presente, profe. gracias Beatriz, Alicia Ortiz, Alicia me parece que no iba a asistir hoy, ya, pero lo voy a revisar. Daniela Peralta, Presente. gracias Daniela, Amelia Salas, Amelia, Vicky Salazar, Presente. gracias Vicky, Catherine Silva, Catherine, Gloria, Gloria se tuvo que retirar, y Helen Zambrana. Aquí estoy, profe, presente. Gracias, Helen. Ya, ¿alguien no nombré? Estamos todos. Ya, súper. Bueno, que les vaya muy bien en la última evaluación. Recuerden que va a estar disponible. Ya, Emma. Ya.
viendo el mensaje. Recuerden que va a estar disponible la última evaluación a partir de mañana, ¿ya? De mañana, domingo a las 8:30 de la tarde. Espero que les vaya muy bien y bueno, les quedo de confirmar si es conmigo el siguiente módulo. Si es así, nos vemos el día viernes. Y si es que no, les deseo mucho éxito en todo lo que se venga, ¿ya? Y que estén muy bien. Un agrado compartir con ustedes y bueno, que disfruten mucho y espero que puedan finalizar, ¿cierto?, de manera óptima este curso, ¿cierto? Y posteriormente puedan poner en marcha todos estos conocimientos que que han estado llevando a cabo, ¿cierto? De estos distintos módulos. Un gusto. Por acá me despido. Que tengan un Muchas excelente gracias, fin de señorita, igualmente semana. para usted. Que estén muy bien. Gracias. Igual, profe. Chao, Chao, chao. Gracias, chao, profe, que esté muy chao. bien. Les quedo de Un gusto. confirmar, ¿cierto?, la continuidad. Así que estén súper bien. Chao, chao. Chao.